llega el doctor y me dice, su hija tiene 600 de glucosa y ella está debutando como diabética tipo 1. Entonces llega ese diagnóstico y yo digo, Señor, ¿pero cómo? Si nosotros te estamos sirviendo, nosotros estamos viendo victoria, estamos viendo milagros, estamos viendo sanidades, estamos viendo salvación en la iglesia, y cómo nuestra hija ahora tiene que estar batallando con este diagnóstico. Bienvenidas a Sofía Bocache Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial y está con nosotros Toti Chaparro. Bienvenida, Toti. Gracias por aceptar esta invitación de poder compartir este podcast. Muchas gracias. Feliz de estar aquí junto con ustedes y poder ser parte de este podcast tan hermoso diseñado por el Señor. Así es. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de esta pregunta, este tema. ¿Dios tarda o nosotros nos desesperamos? Creo que es un tema que a todas puede en algún momento de nuestra vida invadir nuestra mente con tantas dudas, Claro. ¿verdad? ¿Será que Dios se está tardando? ¿Por qué es que no he visto estas promesas? ¿Por qué es que no he visto respuestas de parte de Dios? Y a todos nos puede pasar. Así que vamos a empezar con la primera pregunta. Muy bien. ¿Cómo confiar en Dios cuando su respuesta tarda en llegar? Yo siempre he pensado y soy de la idea de que los tiempos del Señor no son muchas veces nuestros tiempos. Entonces, lo que para nosotros quizá es una respuesta tardía, es una respuesta a tiempo del Señor. Y quizá en ese momento, en el presente, lo vemos así como no ha llegado, no me está respondiendo, no estoy obteniendo lo que estoy queriendo ver, quizá en el momento en que estoy esperando verlo. Pero después, cuando ya sucede, porque llega un momento en donde la respuesta llega, sea la respuesta que queríamos, que esperábamos, o también la respuesta que no esperábamos, pero que después pasa el tiempo y uno dice, qué bueno que llegó en ese momento, porque si hubiera llegado antes, no hubiera estado preparado, mi carácter no hubiera estado formado, no hubiera estado procesado para poder sostener lo que el Señor quería entregarnos con la respuesta que estábamos esperando. Así que muchas veces también es un tema de el Señor tratando nuestro carácter. Así es. Porque al final creemos que podemos recibir lo que necesitamos de parte del Señor, pero nuestro carácter todavía no está siendo procesado o no ha sido procesado lo suficiente para poder sostenerlo en el tiempo. Así que a veces necesitamos ser pacientes. Así es. Y yo creo que el tiempo siempre va a probar si realmente confiamos en Dios. Porque a veces Dios nos dice algo, nos da una promesa y es fácil confiar en Él cuando lo acabamos de recibir. Es fácil decir, sí, Dios, tú eres todopoderoso y tú lo vas a hacer y yo lo creo. Pero la verdadera prueba a mi confianza es cuando el tiempo pasa. Exacto. ¿Qué hay todavía en el corazón cuando ya ha pasado tanto tiempo y no he visto la respuesta y no he visto esa promesa? Y es verdaderamente, porque yo creo que la fe es probada, la fe y tener esta paciencia es una fe sostenida. Es cuando la fe no cambia por el pasar del tiempo. Y creo que a todas nos ha pasado en donde tenemos que esperar. Y Dios es especialista en formarnos en esos momentos de espera, que la espera desespera, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Y definitivamente creo yo que Dios siempre va a probarnos. Y a lo mejor sientes que Dios te dijo algo, tienes una promesa, pero tú dices, pero es que ya pasó tanto tiempo. Y a veces uno puede llegar a olvidarse, ¿sí? Uno puede llegar a olvidarse. A mí me pasó un tiempo en donde Dios me había dado una palabra, una promesa, y yo dije, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a confiar en ti. Y cuando tú digas que tus tiempos están bien, yo solamente te lo entrego y cuando tú quieras, pero a mí se me había olvidado. O sea, llegó un momento en que ya mi mente había olvidado eso. Claro. Y el Señor me recuerda y me dice, no quiero que te olvides, sino que creas
que yo lo voy a hacer. Y Dios lo hizo. Mm, Dios lo hizo de una manera inesperada, claro. ¿verdad? Pero a veces en esos momentos donde estamos en esas pruebas o en esa espera, tendemos a dejar de confiar. Y yo creo que la clave, porque todos como hijos de Dios tenemos acceso a las promesas de Dios. Sí. Y justamente hace poco estaba enseñando sobre las promesas del Señor y estaba investigando. Algunos dicen que hay entre 3,000, entre 5,000 y 8,000 promesas en la Biblia Wow. de parte del Señor. Entonces yo dije, ya, vamos a ponernos en el medio. 5,000 promesas de parte del Señor. Eso significa que para cada área, para cada circunstancia, para lo que tú estés necesitando, hay una promesa de parte del Señor. Pero a veces necesitamos nosotros tener distintas características para poder alcanzar las promesas. Y lo que estabas hablando tú, una de ellas es la fe. El tener la certeza de que aunque yo todavía no lo veo, yo entiendo que si el Señor habló, Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse, sino que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, tener la fe de que aunque no lo veo, yo sé que eso se está gestando. Y después tener también la perseverancia de seguir creyendo. Aunque el tiempo todavía no llegó, aunque la respuesta todavía no llegó, aunque las circunstancias a mi alrededor se ven terribles y en donde uno dice, ¿sabes qué? Lo que menos estoy viendo es la respuesta o que se esté diseñando algo para que tenga la respuesta a la promesa que estoy alcanzando. Uno tiene que permanecer en la perseverancia. Perseverando de creer, de declarar. Y ahí como mujeres es nuestro papel y la importancia de poder pararnos en la brecha. Y pararnos en la brecha es, yo tengo aquí la promesa de parte del Señor, estoy en el medio, en mi circunstancia, y aquí está el cumplimiento de mi promesa. Y entonces yo tener la capacidad de poder pararme entre la promesa y entre el cumplimiento y perseverar y orar y mantenerme firme y seguir declarando y creyendo hasta que eso sea una realidad que se junte y que se pueda manifestar. Así es. Esto me recuerda a Josué. Ujú. Josué tuvo una escuela muy específica de parte de Dios. Me recuerdo que Moisés estaba en el monte, ¿sí? Viendo la gloria de Dios. Dice que el pueblo se había regresado, pero él se queda al pie del monte. Y hay veces que estamos así, en ese en medio, en esa situación donde tú dices, no me puedo regresar, tampoco puedo subir y alcanzar y verlo, me tengo que quedar ahí. Y es ahí donde Dios nos pule, es ahí donde Dios saca todas las impurezas, donde Dios saca todas las dudas. También me recuerda la historia de Esther. De Esther dice que pasaron meses bajo estos óleos, bajo estos aceites, estos perfumes. O sea, era un tratamiento. ¿Por qué tanto tiempo para prepararse? Porque el rey tenía que estar seguro que ninguna de esas vírgenes estuviese embarazada de otro hombre. Y hay veces que Dios, en ese tiempo de espera, está quitando toda palabra que Dios no ha puesto, que no viene de Él. Y Dios dice, no, esto no es mío, tengo que sacarlo, esto te tengo que limpiar. Son esas impurezas. En ese momento de esa espera, Dios está quitando toda la impureza, todo lo que nos sirve, todo lo que desgasta, todo lo que nos hace dudar. Entonces, son esas escuelas de Dios que Josué pasó, definitivamente, y por eso llegó a ser el sucesor. Entonces, a veces no estamos listos para la siguiente temporada en nuestra vida y no somos transicionados porque no hemos pasado por eso. Claro, por ejemplo, también hablando de Josué y su generación, ellos eran una generación de esclavos, Sí. en donde ellos conocían la promesa, ellos conocían que había una tierra prometida. Y yo siempre digo, ellos no se dan cuenta la bendición que ellos estaban pudiendo tener de ser la generación que iba a ver el cumplimiento de una promesa de más de 470 años.
Pero sin embargo, su mentalidad de esclavitud, su mentalidad no es que esto es como se hace, no es que esto es como ha sido hablado sobre mi vida, mi identidad y esto es lo que a mí me define, eso fue lo que ocasionó que ellos no pudieran entrar y acceder a la tierra prometida. Entonces, muchas veces nuestra forma de pensar, nuestras limitaciones nos tienen viviendo en el desierto cuando el desierto no es la meta final. La meta final del Señor siempre va a ser nuestra tierra prometida, el poder ver la promesa cumplida sobre nuestra vida. Y entonces entender que el tiempo del desierto es un tiempo con inicio, pero también con final. Así Y de es. cuánto tiempo uno va a estar ahí depende también de cuánto tiempo tardemos en poder entender, internalizar, hacer los cambios de mentalidad, renovar nuestros pensamientos de acuerdo a lo que Dios dice, para entonces poder acceder a la tierra prometida. Porque, por ejemplo, ellos estaban acostumbrados a que siempre se les proveyera. Ujú. En Egipto, los egipcios le daban la comida, las cebollas que tanto anhelaban, la carne. Después pasaron en el desierto y Dios proveyó para ellos. Le daba maná, le daba la sombra, ¿verdad? Con la nube, el fuego en la noche. Y que cuando ellos entraran a la tierra prometida, eso tenía que cambiar, porque ya no iba a haber una provisión por parte, sino que ellos iban a tener que labrar la tierra. Ujú. Iban a tener que trabajar la leche que fluía, la miel que salía de la tierra. Entonces, ellos al no tener esa capacidad de cambio de mentalidad, ellos no iban a poder nunca ver los beneficios de la tierra prometida. Así Y eso es. ocasiona que ellos no entren, y no solamente que no entren, sino que lo que yo siempre digo, qué terrible, porque atrasaron para sus hijos. 40 años atrasaron para sus hijos el poder ver la tierra prometida y poder acceder. Así es. Bueno, hablamos de procesos, hablamos de un cambio de mentalidad. ¿Cómo, cómo descansar en Dios cuando no entendemos sus tiempos? Yo creo que eso es algo difícil para todos. ¿Cómo descanso? Ok, está bien. Y yo sé que Dios me está purificando, que Dios me está limpiando, que Dios me está cambiando mi manera de pensar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo le hago yo para descansar en sus tiempos? Yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es entender tu identidad de hija. Cuando uno tiene claro que uno es hija de Dios y cuando uno tiene claro que Dios es tu padre, que Dios te ama, que Dios te cuida, que Dios te sustenta, que Dios te guarda, que Él permanece, aunque uno sea infiel, Él permanece siendo fiel. Ahí es cuando uno puede realmente tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque ya no depende de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda generar, de las puertas que se puedan abrir por mis habilidades, por mis capacidades. Llega un momento en donde ya nada de eso es suficiente. Así es. Y en donde uno tiene que decir, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Yo no Sí. puedo hacerlo. Es- Pero yo sé que mi padre, Así es. que él tiene la capacidad de poder hacerlo. Y eso muchas veces lo que pasa es que esa autosuficiencia, eso de querer yo meter la mano, el yo querer producirlo, nos lleva a un agotamiento, ¿sí? El querer forzar las cosas, el querer nosotros ayudar a Dios cuando Dios no necesita ayuda. Y a veces Dios lo único que necesita es que nosotros descansemos. Descansemos. Hay veces que me gusta tanto este pasaje cuando Jesús iba en la barca y estaba esta tormenta y Jesús dormía. Dormía en la popa de esa barca. O sea, él estaba plácidamente descansando en plena tormenta porque él sabía que el Padre iba a abrir el camino para llegar al otro lado. Exacto. Entonces, a veces nosotros tenemos dos opciones. O nos afligimos como los discípulos y estamos corriendo de arriba para abajo, viendo las tormentas, viendo el viento, viendo la lluvia, viendo las olas, o descansamos. Y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo no sé nada y tú lo sabes todo. Sí. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Y yo, en lugar de afligirme, preocuparme, estresarme y querer hacer yo las cosas, mejor voy a descansar. Exacto. Voy a reservar mis fuerzas y voy a entregar mis tiempos, porque eso es otra cosa. A veces creemos que nuestros tiempos son los tiempos de Dios. Y Dios dice, no, sométeme, entrégame tus tiempos
y sométete a los míos. Mm, Y te vas a dar cuenta que mis tiempos son mejores que los tuyos, claro. que yo soy perfecto, que yo no llego tarde. Claro, y como mujer yo creo que eso cuesta mucho, porque nosotros queremos no solamente saber el plan, sino saber el A, el B, el C, Sí. el paso uno, paso 2, paso 3, y si no funciona el paso uno, paso 2, paso 3, paso uno a, uno b, uno c, Sí. ¿verdad? Entonces ahí es No nos donde gustan las cuesta. sorpresas. No, queremos saber, porque también esa es una característica de las mujeres, la seguridad, el saber qué es lo que va a pasar, es una de las necesidades básicas para poder funcionar. Más que la seguridad, creo yo que el control. Bueno, esa es otra cosa. Yo lo decía bonito. Pero sí es cierto. Y también me recuerda el pueblo de Israel cuando estaba en esa época de conquista, de conquistar. Y es impresionante porque el Señor cambió toda una mentalidad de esclavos a una nueva generación que se levantó como guerreros, de ir y conquistar. Porque a veces uno piensa, no, es que las promesas del Señor están ahí, entonces me voy a tomar un agua con coco abajo de una palmera y va a llegar. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos que ir detrás de las promesas, tenemos que accionar, tenemos que movernos, tenemos que entrar y caminar y poseer las promesas que el Señor nos ha entregado. Y en una de esas, el pueblo estaba también por luchar y ellos se prepararon, se vistieron, se posicionaron como guerreros, pero cuando llegó el momento, el Señor les dijo, ¿saben qué? Estad quietos y vean cómo el Señor les va a Ujú. entregar la victoria. Entonces, hay una parte que nosotros como seres humanos necesitamos accionar, pero hay una parte en donde necesitamos descansar, que es Dios el Así que nos va es, a proveer la así es, victoria. así es. Y en ese descanso a veces nos topamos con la siguiente pregunta: ¿cómo aceptar un no de Dios? Mm, Yo he aprendido que Dios tiene tres respuestas: un sí, un silencio que puede ser ahorita no, pero quizá después sí, ujú, y un no. claro. ¿Qué hago con los no de Dios? Yo, por ejemplo, estoy viviendo ahorita en un silencio, pero que todavía se manifiesta como un no. Uno piensa que a los pastores nunca les pasa nada, que tienen Sí. una vida perfecta, que no atraviesan batallas, pero les voy a poner un poquito de contexto. Nosotros ahora en octubre se cumplen 3 años de que comenzamos con la transición para ser pastores principales en nuestra iglesia en Santiago de Chile. Hoy es una de las iglesias más grandes en el país y tenemos la bendición de poder estar liderando. Cada domingo vemos cómo cientos de personas reciben a Cristo en su corazón, cómo llegan las multitudes y llegan y hay un avivamiento que se está gestando y uno dice, wow, gloria a Dios, victoria, todo está increíble. Y en medio de esa circunstancia, ¿cuándo fue? 2024. Sí, 2024, en septiembre. Empecé yo como mamá, yo tengo una hija, tenía 13 años en ese momento, y entonces empecé a identificar ciertas cositas que dije, ¿sabes qué? Hay algo que no está bien. Empecé a sentirle un aliento como de enferma. Yo le decía a mi esposo, oye, pero tiene aliento como de enfermita, Toti, solamente tú le sientes ese olor. Digo, pero ¿cómo no se lo sientes? Me dice, eso no es algo. Digo, bueno, yo le siento el olor a enfermita. Después empecé a identificar que tomaba mucha agua, tenía mucha sed, pero sed en donde en 2 días se tomó un bidón de como de 20 litros sola. Mm. Y yo dije que eso ya no es normal. Y estaba un poquito más cansada de lo normal. Fuera de eso, no había nada más, ninguna otra señal, pero yo sentía que algo dentro mío me decía, algo no está bien, llévala a la urgencia. Algo no está bien, llévala a la urgencia. Entonces, en medio de esos días, le digo a Isra, ¿sabes qué? Voy a llevar a Isa a la urgencia. Yo pensaba que era algo de la garganta, como que por eso tenía ese olorcito como de enferma. Y le digo, y después, y así hice planes, vamos a ir después al gimnasio, después vamos a hacer eso y aquello. Ok, y Isra dijo, yo me voy a quedar durmiendo la siesta, nos encontramos después. Ok, la llevo a la urgencia y le cuento los síntomas al doctor. Y para hacerla corta, llega el doctor y me dice, su hija tiene 600 de glucosa Mm. y ella está debutando como diabética tipo 1.
en donde es una enfermedad autoinmune, en donde tu cuerpo mató a un virus, ella tuvo un virus en algún momento y después de que mató ese virus, su cuerpo fue y atacó a su páncreas y mató su páncreas. Por consiguiente, ya ella no producía insulina y se le estaba desarrollando ya la diabetes tipo 1. Entonces llega ese diagnóstico y yo digo, Señor, ¿pero cómo? Si nosotros te estamos sirviendo, nosotros estamos viendo victoria, estamos viendo milagros, estamos viendo sanidades, estamos viendo salvación en la iglesia y cómo nuestra hija ahora tiene que estar batallando con este diagnóstico. Entonces, estamos en el hospital, mucha gente te llama, estamos con ustedes, no, Dios la va a sanar, declaramos sanidad y yo sé, y yo creo que el Señor la puede sanar, yo creo que Él puede hacer la obra. Salimos de ahí y yo tuve que hablar con mi hija y yo le digo, Isa, esto no es por algo que tú hiciste, para también quitarle a ella esa culpabilidad de que, ¿por qué estoy pasando por eso? Le digo, estamos viviendo en un mundo caído, en donde nuestro cuerpo todavía está sujeto a consecuencias del pecado. Entonces, esta es una enfermedad que se está manifestando. Y le digo, y hay dos posibilidades, donde Dios te puede sanar, pero también donde Dios no te puede sanar. Y está bien, le digo. Porque yo siendo mamá, yo no le puedo decir, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Porque, ¿y si Dios decide no sanarla? Estábamos hablando justamente ayer también de esto, de cómo Pablo tuvo que vivir con un aguijón en la carne toda su vida y en donde ese aguijón no fue quitado. Entonces, si Pablo, siendo el gran apóstol de Dios, ¿verdad? El discípulo que hizo todo, yo creo que la mitad del Nuevo Testamento está inspirado por Pablo. Y él tuvo que sufrir con este aguijón. Yo digo, ¿cómo nosotros no vamos a sufrir también en esta vida? Pero eso no significa que Dios no te ame, que Dios no te quiera, que Dios esté enojado contigo. Porque después sucede eso, como que uno dice, ¿y por qué a mí no me sana? ¿Y por qué a mí no veo la respuesta que estoy esperando? Cuando a veces también la respuesta puede ser no. Entonces ahorita estamos en esa temporada en donde cada vez que yo oro por ella, yo digo, Señor, gracias porque tú estás con nosotros, etcétera, etcétera. Y llego al final y digo, Señor, y yo declaro sanidad sobre el cuerpo de Isabela, sobre su sangre, sobre su páncreas, Señor. Declaramos un milagro creativo en el nombre de Jesús. Amén. Y eso vamos a seguir orando hasta que se manifieste o hasta que ya uno pase a mejor vida. Y cuando uno ya esté en el cielo, ya va a haber también la respuesta a esas oraciones porque ya vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero entender que Dios no deja de ser bueno porque no nos da lo que quiere. Uno como papás, cuando tiene hijos chicos, uno no le va a dar un auto, un Ferrari, 0 kilómetros, no porque uno sea malo, sino porque no tiene la capacidad, no tiene el carácter, no tiene la madurez para poder recibir un auto, se va a subir y lo va a estrellar y se va a lastimar en el paso. Entonces, de la misma manera, Dios muchas veces no nos da lo que estamos nosotros esperando porque nos podría hacer daño. Así es, y a veces esos no de Dios duelen, ¿verdad? Sí. Definitivamente duelen, pero cuando uno entiende que Dios es soberano, que Dios tiene unas formas de obrar de manera que nosotros no comprendemos y a lo mejor nunca vamos a comprender en su totalidad, pero Dios sigue siendo Dios y Dios es bueno, así como decía Job, me des o no me des, Sí. o sea, Dios es bueno y es fiel. Yo me recuerdo en una situación, yo he recibido varios no de Dios, y me recuerdo en una situación donde mi esposo estaba en un trabajo y su jefe no estaba haciendo como del todo bien, ¿verdad? Y yo lo miraba que él estaba batallando, pero así muy fuerte. Y entonces mi oración era, Señor, sácalo de ahí, por favor, ya es el tiempo, porque había pasado mucho tiempo ya, como que era como muy cansado. Entonces yo le decía, Señor, sácalo, por favor. Y el Señor me dijo lo siguiente, me dijo, no me pidas que lo saque porque no lo voy a sacar. Lo estoy formando. Claro. Fue un no de él que para mí
a veces lo más fácil para nosotros es sácame de aquí, sácame del pozo, sácame de la crisis, sácame de la situación. Sí, pero ¿qué pasa después de que Dios te saca? ¿Qué pasó en el corazón? ¿Qué pasó en la mente? ¿Qué pasó en el carácter? Porque no se trata que Dios me saque todo el tiempo. Se trata de que mi vida sea transformada y que el carácter de Cristo sea formado en mí, aunque sea doloroso, porque es ahí donde somos tallados por Dios. Sí. Es ahí. Entonces, nunca se me va a olvidar ese no de Dios que tenía un propósito. Hay no de Dios que tienen propósitos muy fuertes. Y hay veces que Dios nos dice no. Por ejemplo, también eso mismo que tú estás diciendo. Ahora en septiembre se cumplen 2 años del diagnóstico de mi hija y yo puedo ver cómo desde el diagnóstico al día de hoy su relación con Dios cambió. En donde ella tuvo una experiencia sobrenatural con Dios, en donde ella pudo experimentar la presencia de Dios por ella y no porque era el Dios de sus padres, sino porque ella pudo conocerlo y experimentarlo como ella. Y ahora ella es, mami, necesito ir a la iglesia, necesito ir a adorar, necesito ir a escuchar. Y es como lo que más anhela, abre su Biblia, se pone a leer. Y son cosas que quizá si ella no hubiera atravesado lo que está atravesando, eso se hubiera manifestado quizá después o de otra forma. Y a veces los no de Dios son las oportunidades para conocer una faceta de Dios Sí. que no conocemos. Sí, ¿Cómo verdad. conocer a un Dios sanador si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo conocer a un Dios que provee si nunca hemos necesitado de su provisión? Es verdad. ¿Cómo conocer a un Dios que es tan grande y tiene tantas maneras de manifestarse si no pasamos por esos momentos? Entonces hay veces que Dios te dice no, porque quiere que tú y yo nos acerquemos y podamos conocerle como nunca habíamos conocido. Y además, en esos no de Dios muestran mi impotencia, mi debilidad, mi flaqueza, pero mi dependencia de Dios. Y es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Exacto. A veces estamos pidiendo al Señor un milagro y a lo mejor Dios quiere que en medio de esa enfermedad, Él quiere manifestarse. Sí. Que no lo haría de igual manera si Él nos sana. No sé si me explico. Sí. O sea, hay cosas que Dios sabe y nosotros no. Dios puede ir más profundo y conocer. Y Él sabe incluso, yo siempre digo, Señor, tú sabes mi capacidad, tú sabes lo que aguanto y lo que no aguanto. Y yo sé que Dios no va a ir más allá de lo que yo puedo soportar. Exacto. Porque Dios es lindo, Dios es bueno. Entonces Él sabe que si eso no lo soporto, Él no me lo va a enviar. Pero hay cosas que sí soporto. Hay cosas que Dios me tiene que llevar como al límite para poder ver a un Dios que nunca he conocido. Exacto. Por ejemplo, también a veces uno dice, ¿dónde estaba Dios cuando sucedió toda esta situación? Y por ejemplo, yo cuando llegamos nosotros a la urgencia, porque Isabela llegó bien, llegó consciente, llegó, sí tenía sus niveles muy altos, pero llegó bien, dentro de todo llegó bien. Y a mí la doctora me dijo, señora, ¿cómo se dio cuenta usted de que ella estaba debutando como diabética? Y yo le dije, yo sentí como Dios me habló y me dijo, algo no está bien, llévala a la urgencia. Entonces, también en esas pequeñas cosas me dice, porque muchas veces debutan y los papás no se dan cuenta hasta que ya entran en un coma diabético, en donde se caen en desplomados y en donde les empieza a afectar los demás órganos a causa de la azúcar tan alta que está en su cuerpo. Entonces, hasta en esas pequeñas cosas, uno ve cómo Dios también está involucrado, a pesar de que quizá hubiera uno verlo involucrado en la sanidad completa, en que no se hubiera manifestado esto, pero también uno lo puede ver en los pequeños detalles, como Dios también está. Así es. Y a veces Dios hace estas pausas como lo hizo con Jairo y su hija. Jairo esperaba una sanidad, pero Jesús tenía una resurrección. Claro. Entonces a veces estamos esperando a Dios una parte, pero Dios tiene algo más grande. Y en ese proceso, en ese caminar, Jairo tuvo que decir, bueno, Señor, o sea, primero yo me imagino a Jairo guiando a Jesús. Ahora era Jesús yendo a la delantera y Jairo atrás.
cuando muere su hija. Entonces, tenemos que dejar que Jesús vaya adelante, tenemos que dejar que Jesús nos guíe, nos lleve cada paso y pues confiar al final en Él. A ver, terminando con esta pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que está a punto de rendirse porque siente que Dios no ha escuchado sus oraciones? Yo creo que lo primero que yo quiero animarte es no te rindas, no te rindas. Uno como mujer tiene una capacidad de aguante que va mucho más allá de lo que tú piensas que puedes tener o que puedes aguantar. Entonces, lo primero es no te rindas. Lo segundo es no estás sola. Dios está contigo. Dice su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo tercero, Dios ya escribió tu vida. Entonces, no te rindas por un capítulo que tú estás viendo y viviendo y experimentando ese día del libro de tu vida, porque Dios ya escribió la victoria, cómo tú vas a poder salir adelante. Cuando habla de la armadura de Dios, dice que nos pongamos la armadura de Dios para que cuando el día malo llegue y termine y acabe, entonces que podamos seguir estando y permaneciendo firmes. Y lo que me gusta de esa palabra son dos cosas. Primero, es de que va a haber un día malo. Segundo, es que va a tener un principio, pero también va a tener un fin. Un final. Entonces, no es eterno. Esta situación que tú estás viviendo no es eterna. Tiene ya una fecha de expiración. Y lo que va a permanecer y lo que va a hacer la diferencia es si tú te mantuviste firme. Y no firme en tus fuerzas, no firme en las circunstancias, sino firme en lo que Dios habló de esa circunstancia para tu vida. Así es. Y si pudiera agregar a eso no te rindas ante las circunstancias, mejor ríndete ante el Señor y decir, Señor, ¿sabes qué? Tú eres bueno, tú eres fiel, tú sabes lo que haces y yo rindo mi vida, mis tiempos, mi voluntad, lo que siento, todo delante de ti. Porque a veces somos tan fáciles dados a rendirnos ante la enfermedad, ante la crisis, ante los problemas financieros, pero hay solo uno al cual debemos de rendirnos y ese es delante de Dios. Jesús nunca se rindió ante la cruz, Jesús se rindió ante el Padre. Entonces es una invitación para decir, Señor, yo hoy me rindo delante de ti y confío en tus tiempos. Así que muchísimas gracias, Toti, de verdad que sé que va a ser de mucha bendición para toda persona que necesite recibir en este tiempo y saber de que nos vamos a desesperar, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas gracias también por la invitación. Dios los bendiga. Muchas gracias. Si te gustó este podcast, por favor, suscríbete y compártelo a quien que lo necesite.